Uno de los mensajes recurrentes de la Santísima Virgen María en sus apariciones es que hagamos penitencia. Se lo dijo a Bernardita Subirú en Lourdes: penitencia, penitencia, penitencia. Y luego en Fátima, la Santísima Virgen volvió a insistir en ello, y en esa visión que tiene Lucía, en la que se nos dio a conocer la parte oculta del secreto de Fátima, por lo menos la visión, es un ángel que con una espada toca la tierra y clama a los hombres: penitencia, penitencia, penitencia. Hermanos, el pecado, ya sea venial o mortal, es una ofensa terrible a un ser infinito que es Dios. Y por tanto, Dios exige, como derecho que Él tiene, de que hagamos penitencia, reparación de nuestros pecados, que es la primera expresión y más simple de un verdadero corazón contrito y humillado. Vivimos un tiempo, hermanos, en donde el sentido penitencial en la mayoría de los hombres que pueblan esta tierra, en la mayoría de los cristianos y católicos, prácticamente es desconocido. No tenemos el sentido ni la urgencia de la necesidad de hacer penitencia, como la Santísima Virgen nos lo recuerda en sus auténticos mensajes en estos últimos tiempos. Es además un imperativo que viene en el Evangelio: si no os arrepentís, todos pereceréis por igual. Nuestro Señor exige que hagamos penitencia como consecuencia de nuestros pecados. Y el primer ejemplo que nos da de ello es nuestro Salvador Jesucristo, que cargó sobre sí todos nuestros pecados, todas nuestras ofensas, como un cordero llevado al matadero, lleno de dolor y sufrimiento en todo su cuerpo purísimo, como consecuencia de nuestros pecados, en la que tuvo que pasar por una penosísima pasión y muerte en la cruz, llena de ignominia, llena de horror y de espanto de parte de la burla de los hombres, como consecuencia de todas las ofensas que de pensamiento, palabra, obra y omisión cometemos cada día, hermanos. Ahora que ya comienza esta próxima semana la Cuaresma, que es un tiempo que nos prepara a la Semana Mayor, a la Semana Santa, a donde la Santísima Virgen también recurrentemente nos ha pedido que meditemos con frecuencia la pasión de nuestro Señor, es un momento propicio estos 40 días para que nosotros tomemos en serio la vida espiritual y llevemos a la práctica las condiciones de cada uno para llevar una vida penitencial. El primer sentido y más importante signo de nuestra penitencia es tener un corazón contrito y humillado. Como dice, Dios no quiere sacrificios, sino quiere un corazón de carne, un corazón sacrificado, un corazón que verdaderamente se convierta a Dios. Sin embargo, una vez que nosotros vamos llevando adelante ese corazón contrito, Dios también necesita que esta penitencia se exprese a través de una renuncia a nuestros propios gustos, cargando nuestra cruz de cada día. Y de esta manera nosotros podremos ir purificando las consecuencias de nuestros pecados a través de una serie de sacrificios del tacto, del gusto, del oído, de la vista, del olfato. La necesidad de la práctica del ayuno. También como acto penitencial es el servicio a Dios y a los demás por amor a Dios, particularmente a través de la limosna generosa. Un hombre que es
generoso en la limosna, buscando el bien de los demás, de los más desposeídos, de los que menos tienen, es una manera extraordinaria también de hacer penitencia. Asistiendo a la Santa Misa, ofreciendo a nuestro Señor esa renovación que Él asume del sacrificio que hizo en la cruz, pero de manera incruenta porque no hay derramamiento de sangre, y es una manera también de ofrecer a nuestro Señor esta oración perfecta que es la Santa Misa, como una manera de hacer penitencia. Y no olvidar, hermanos, que como dice el Evangelio, cuando vayamos por el camino con nuestro adversario, asegurémonos de arreglarnos pronto con él, no vaya a ser que él nos acuse, nos lleve al juez, el juez nos mande con el guardia y el guardia nos meta a la cárcel, porque no saldremos de ahí hasta que hayamos pagado el último céntimo. Así es, hermanos. La gran obra de misericordia de Jesucristo nuestro Señor, cuando vino a la tierra y murió en la cruz por nosotros, fue habernos legado el purgatorio. El hombre que no es perfecto, el hombre que lleva una vida, pero que no es perfecta, dice San Pablo, tendrá que pasar sí o sí por el fuego. Por eso el purgatorio es un mundo, una realidad que está fuera de este tiempo, que es sobrenatural, pero que si la vemos desde el punto de vista terrenal, es un espacio de tiempo que nos puede llevar años o siglos purificando las consecuencias de nuestros pecados. Recordemos que cada pecado trae como consecuencia una culpa y una pena. La culpa, el sacerdote, por el poder que Jesucristo le otorgó, nos perdona 70 veces 7, es decir, siempre que nosotros pidamos perdón. Pero la pena hay que pagarla. La pena se acumula por cada pecado venial o mortal. Y por eso se va acumulando en nuestra vida, porque hoy en día el hombre no tiene conciencia de la necesidad, repito, de hacer penitencia. Y es mucho mejor, hermanos, pagarla en esta vida que pagarla en el purgatorio, porque una vez que uno muere, el cuerpo, la parte trina de nuestro ser, que es el cuerpo, que es el más propicio para hacer purificación, sacrificio y penitencia, queda en la tierra. Entonces te corresponde al alma nuestra y a nuestro entendimiento, si estamos salvados, con la certeza de que hemos sido salvados, de tener que purificar en el purgatorio lo que aún debemos por nuestros pecados. Y hay en el número de testimonios de almas víctimas en el purgatorio, de almas salvadas, porque ya están salvadas las benditas ánimas del purgatorio, y de santos que han tenido revelaciones del sufrimiento atroz, del terrible angustia que pasan las ánimas del purgatorio porque no pueden aún poseer al amor de los amores, que es Dios nuestro Señor, porque por sus pecados y falta de penitencia se han privado de meses, años o siglos de poseer. Y ese es el gran sufrimiento que consiste en la pena de daño, de habernos impedidos de poseer a Dios, que es el destino final de nuestro corazón por el cual fue creado. Y luego está la pena de sentido. Y hay cualquier cantidad de testimonios que hablan del gran purgatorio, del purgatorio medio y del purgatorio más cercano al cielo. Y del lugar, el purgatorio también, algunos lo consideran dividido en 7 planos, donde el más bajo prácticamente está colindando con el infierno. De hecho, el purgatorio es prácticamente lo mismo que el infierno, con la grandísima diferencia de que las ánimas que están en el purgatorio ya están salvadas, son benditas, y es una exigencia de caridad que se cumple cuando Jesucristo nuestro Señor nos dice: estuve en la cárcel y no me visitasteis. Tenemos la obligación moral, primero, de rezar por la conversión de los pecadores, y en segundo lugar, de rezar por las ánimas del purgatorio, porque las ánimas del purgatorio ya no tienen posibilidad de hacer méritos para salir prontamente de este lugar de purificación. Además, hermanos, no olvidemos que todo nuestro sacrificio y penitencia en esta vida sí es meritorio. Podemos alcanzar un nivel mayor de santidad. En cambio, todo lo que suframos y purifiquemos en nuestro purgatorio ya no tiene esa condición
de crecer en la virtud. Solamente se paga lo que se debe para poder alcanzar el cielo eterno. Me parece, hermanos, que ahora que comenzamos esta próxima semana, la Cuaresma, los 40 días de preparación de la Semana Mayor, o llamada también Semana Santa, es un momento propicio para que nosotros tomemos en serio la necesidad de hacer penitencia muy concreta para ofrecerla a Dios en reparación de nuestros pecados. Sin olvidar, desde luego, que el jubileo que celebra este año 2025 en Roma también nos posibilita para ganar la indulgencia plenaria, es decir, la remisión total de nuestros pecados cometidos, ya perdonados en cuanto a la culpa, pero no en cuanto a la pena, y para eso sirve la indulgencia plenaria, siempre y cuando, hermanos, porque esto no es mágico, siempre y cuando haya el cumplimiento de la acción que se pide para ganar la indulgencia, que nos confesemos, que comulguemos 8 días antes, 8 días después de ese evento, y lo más importante, que haya en nuestro corazón un rechazo total y absoluto al pecado, aún al pecado venial deliberado, para que podamos alcanzar esa indulgencia plenaria por uno mismo o por un ánima del purgatorio. Aprovechemos pues este tiempo de gracia, tomemos conciencia de lo que es la penitencia y la necesidad de reparar, como lo dice el Evangelio y la Virgen María nos lo recuerda en sus apariciones actuales, para que podamos realmente crecer en la vida espiritual y también prepararnos a los dificilísimos y terribles y dolorosos acontecimientos que va a vivir el mundo y la Iglesia en los próximos años. Dios les bendiga y muchas gracias. Desde hace más de 25 años organizamos peregrinaciones turístico-religiosas de santuarios marianos y eucarísticos a Europa y Medio Oriente. Con motivo del año jubilar 2025, estamos organizando una peregrinación a Tierra Santa y a Roma. La única salida es 15 de mayo. Aquí en pantalla encontrará los teléfonos y el correo para que pida usted mayor informes. Acompáñeme.